A esta hora saludamos en vivo desde nuestros estudios en Washington al señor Julio Ligorria. Él es embajador de Guatemala en Estados Unidos y estuvo presente en esta reunión con el vicepresidente Biden. Embajador Ligorria, una buena noche para usted. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. Bienvenido. Buenas noches, Ruth. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Bueno, las conclusiones a las que se llegó en este encuentro, entre los puntos más importantes quizás está el anuncio de Estados Unidos de aportes económicos para reforzar de alguna forma la seguridad ciudadana, además de cooperación hacia Centro y Latinoamérica también para recibir y reintegrar a los ciudadanos repatriados. Ampliemos un poco lo hablado con el vicepresidente de Estados Unidos, por favor. Bueno, yo diría que tal vez lo más importante de la reunión fue el que se demostró una voluntad política de los 5 gobiernos involucrados en este tema. Número 1, una voluntad política para trabajar juntos y buscar soluciones de coyuntura, pero también soluciones a largo plazo que empiecen a mejorar las condiciones de vida de los inmigrantes. Ir a las raíces del problema y no necesariamente atender y a paliar la actual circunstancia. Número 2, el que se haya reconocido por parte de todos los presentes de que este es un tema de responsabilidad compartida. Por un lado, los Estados Unidos, por otro lado, los países del Triángulo Norte Centroamericano, Guatemala, Honduras y El Salvador, y por otro lado, México, quien con la presencia del ministro de Gobernación, el ministro Osorio, Miguel Ángel Osorio, dio realmente luces muy concretas y muy precisas sobre cuáles deberían empezar a ser los protocolos y los mecanismos que tenemos que ajustar, en primer lugar, para priorizar en la seguridad del niño. Y ese fue un consenso total. Aquí, y lo dijo el vicepresidente Biden muy claro, lo cual también debo reconocer, llenó, digamos, de bastante confort a los mandatarios presentes, a los líderes presentes, en el sentido de que hay un claro compromiso de los Estados Unidos de priorizar la seguridad y el bienestar de los niños. Y en ese sentido también el ministro de Gobernación de México dijo que muy pronto estarían hablando de mecanismos para asegurar el paso, es decir, que haya un paso seguro para las personas que están migrando, que de alguna manera, hoy por hoy, están sufriendo muchísimo a lo largo de todo el trayecto que los lleva desde el sur hasta el norte en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué dijo el vicepresidente Biden cuando ustedes, cada uno de los países de Centroamérica, países que están con este problema del éxodo de niños sin sus padres, niños que llegan solos a Estados Unidos, que están ahora en albergues allá en este país? ¿Qué dice el vicepresidente con respecto a ellos? ¿Deben ser repatriados? ¿Deben primero pasar por un proceso, ubicar a sus padres? ¿Cuál va a ser el proceder con estos miles de niños? Mire, en primer lugar, se reconoció también de que este no es un fenómeno nuevo. Este es un tema que se ha venido dando, que por cierto, Guatemala, dentro de los países de la región centroamericana, es el único que desde el 2005 ha venido poniendo sobre la mesa el tema de los niños no acompañados, porque es un fenómeno que lo hemos venido sufriendo, que vimos cómo se venía incrementando, y en ese sentido, ese mismo fenómeno ha tenido un tratamiento de conformidad con las leyes de los Estados Unidos, y en ese sentido el vicepresidente Biden fue muy claro. Nosotros vamos en primer lugar a proteger al niño, pero paralelamente a cumplir con nuestras leyes. Y en ese sentido los Estados Unidos pues tienen el mismo derecho que tenemos los países centroamericanos de aplicar nuestras leyes y de gestionar de conformidad con ellas. El proceso de la repatriación de un niño de conformidad con las leyes de Estados Unidos no es tan inmediato o tan sencillo como pudiera ser la repatriación de adultos. De hecho, usted puede ver que el tratamiento que le da el gobierno norteamericano al mexicano que debe ser repatriado es prácticamente en automático. Yo entro si yo soy mexicano y entro o cruzo la frontera de Estados Unidos y la patrulla fronteriza me captura, inmediatamente me ponen del otro lado. O sea, si soy mexicano. Si soy centroamericano, son otras las condiciones y lleva un proceso. Pero si soy niño, el proceso es mucho más largo y hay un proceso, digamos, de consultas. Los niños salen de manos de la patrulla fronteriza, de Homeland Security, y pasan al Ministerio de Salud de los Estados Unidos, a lo que se llama aquí el Health Human Services. Entonces, no es un tema tan sencillo y tan inmediato. Ahora bien,
al final del día, si se cumple con todo ese protocolo y el niño no califica para poder permanecer en los Estados Unidos, por supuesto, sufre ya entonces un proceso de repatriación. Ahora, si bien como usted, embajador, indica, este no es un fenómeno nuevo, como bien lo ha dicho, aquí, según las autoridades estadounidenses, en el año fiscal del 2013, que concluyó en septiembre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha registrado 24.000 niños de El Salvador, de Guatemala y de Honduras que cruzaron la frontera sin compañía de ningún adulto. Para mayo del 2013, para mayo de este año, el número se había duplicado a 47.000 niños. Sí ha habido un aumento de estos casos. ¿Se puede establecer qué ha desencadenado en Centroamérica, en estos países de Centroamérica, el aumento el éxodo de estos niños que llegan hacia Estados Unidos? ¿Qué es lo que ha desencadenado esto? Pues vea, es la pregunta, como dicen, la pregunta del $1.000.000. Pero sí sabemos que no es una sola causa, es multicausal. Por ejemplo, cuando usted le pregunta al embajador salvadoreño, que supe que lo tuvieron con ustedes, Rubén Zamora, el embajador Zamora, ha dicho, la causa principal del éxodo de nuestros niños es debido a la violencia de las maras. Si usted le pregunta ahorita al embajador de Guatemala, el embajador le dice, el tema fundamental nuestro no es la violencia, porque las comunidades desde donde están migrando, nuestros chicos son comunidades fronterizas con México, es más, en el noroccidente del país. Y los índices de violencia mayores en Guatemala están en el corredor oriente, más cercanos a Honduras y El Salvador. Y Honduras, pues, son otras las causas. Pero hay una que nos homologa a todos, y es la miseria, la pobreza, la falta de oportunidades, el hambre, la falta de programas de prevención de salud. O sea, la gente al final del día migra porque está buscando un mejor futuro. Si ese futuro lo ofrece los Estados Unidos, lo ofrece España o lo ofrece Noruega, la persona va a ir y va a migrar. Y ese es otro elemento que la humanidad y la historia, si la revisamos, está prácticamente incorporado en nuestro DNA. Los grandes procesos migratorios se han dado en Europa, se han dado en los mismos Estados Unidos. Es una nación que emerge precisamente como un proceso de migrantes a gran escala en los años de su fundación. Entonces, es cierto, ahora se ha incrementado más. Probablemente la violencia se incrementó más en algunos de los países del Triángulo Norte Centroamericano, pero también, hay que decirlo, porque se habló muy claramente durante esta reunión, la reforma migratoria pendiente de aprobarse en Estados Unidos ha levantado una expectativa de la cual se han aprovechado las redes de coyotes o polleros o crimen organizado, como usted lo quiera llamar, que utilizan el argumento de la reforma migratoria para convencer a la familia de enviar al chico, dándoles la promesa de que el chico va a poder permanecer. Y eso no es cierto, porque todo aquel que entró después de diciembre del 2011 a los Estados Unidos no se beneficiaría de la eventual aprobación de la reforma migratoria que todavía está en veremos. Ahora, como usted bien lo ha indicado, señor embajador, la falta de oportunidades hace que la gente busque nuevos horizontes. Quiero preguntarle cuál fue el compromiso de los países, qué van a hacer los gobiernos de Centroamérica para evitar que estos niños no estén, como lo garantizan ciertas constituciones, que vayan a su escuela, que se desarrollen normal y estén buscando un mejor futuro a tiernas edades, un mejor futuro fuera de sus tierras y en Estados Unidos y solos. Mire, a corto plazo los compromisos de cooperación bilateral entre Estados Unidos y Guatemala, el aumento de algunos rubros en la cooperación bilateral para reencauzar y reorientar presupuestos a las áreas más sensibles y a las comunidades que se ven más afectadas, sería uno de los elementos paliativos de corto plazo. Pero sin duda se habló de inversiones. Se habló de inversiones para generar empleo, para generar oportunidades, porque son claros los índices que se arrojan hoy en nuestros 3 países del Triángulo Norte. Sale una nueva generación de jóvenes con deseos de obtener un empleo, entran al mercado laboral y las oportunidades son muy limitadas. Es decir, nuestras plataformas empresariales en los países formadas a través de todos estos años tienen un límite y tienen un proceso de crecimiento y de expansión también muy limitado. Y en ese sentido, hablamos de que el DIR-CAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio entre las naciones de Centroamérica Dominicana y los Estados Unidos, tiene el marco legal y tiene la estructura institucional
lista para que vengan inversiones norteamericanas a la región. Y en ese sentido, el vicepresidente Biden dijo que eso era muy razonable y que teníamos que pensar en cuál debería ser el incentivo para que empresas norteamericanas vinieran al Triángulo Norte Centroamericano y a los países de la región y provocar crecimiento. Se habló de gas natural, por ejemplo, para mejorar las matrices energéticas de la región, hacerlos más competitivos, abandonar esa factura gigantesca petrolera que pagan estos países tan pobres y entonces mejorar y generar mayores oportunidades en la región. Desde los estudios de NTN 24 en Washington ha estado con nosotros el embajador Julio Ligorria, embajador de Guatemala en Estados Unidos y quien estuvo presente en esta reunión con el vicepresidente Joe Biden. Una buena noche para usted. Disculpe el lapsus, se me fue su apellido, pero ya lo recordé. Gracias por haber estado con nosotros y por sus respuestas. Gracias, Ruth. Muy amable. Buenas noches.